Bienvenidos a Heresiarcas del Edén, podcast donde está bien no estar de acuerdo. Nosotros somos Eduardo Fong y Gaby Cortés y el día de hoy vamos a platicar de la historia no escrita del hombre. Y para esto nos van a acompañar dos invitados. En esta ocasión viene Andrei Martínez y Luis Cortés. ¿Qué tal? Mucho gusto, Andrei Martínez. Y yo nada más vengo en calidad de oyente. ¿Oyente participativo? No voy a participar tanto. Nada más me llamó la atención el tema y dije, me invitan. Y ya por eso estoy aquí. No, muy bien. Vamos a ver qué nos puedes apoyar. Aquí se trata de platicar. Lo chido es que hagas un feedback ahí, que tengas algo que comentar de lo que dices, porque luego pasa que el tema es tan intenso que no sabes ni qué responder. Pero como tú también eres bien curiosón y siempre tienes algo que decir, pues está bueno que estés aquí. Sí. Bueno, otra vez. Gracias. Sí. Bueno, pues básicamente de lo que me interesaría hablarles es un poco acerca de ciertas anécdotas, historias, ciertos entendimientos que existen de lo que es la historia no escrita del hombre. Pero bueno, el tema con el cual quería empezar era con lo de las razas cósmicas, ¿verdad? A fin de cuentas, nosotros hemos escuchado acerca de ciertas razas, sí, que tienen que ver con seres extraterrestres, ¿no? Que es como generalmente se les conoce. ¿Por qué? Pues tiene que ver con esta cuestión también del ego, ¿no? De que creemos que el planeta Tierra es el centro de todo el universo y esto, cuando pues realmente la historia del universo pues podríamos llegar a creer que es infinita. Entonces, partiendo un poco de que romper esta cuestión, ¿no? De que son razas extraterrestres y llamarles más por un concepto que sea un poco más subjetivo, ¿sí? Se les denomina razas cósmicas. Sí, en este entendido, pues bueno, raza ¿qué es? Pues es básicamente, viene la palabra raza de la palabra latín de radia. En este caso nos está hablando acerca de un radio, ¿no? Todo parte desde un centro, ¿sí? Y va hacia lo que vendría siendo el perímetro, ¿no? En el entendido de que este perímetro sería el cosmos, ¿sí? ¿Por qué el cosmos? Bueno, el cosmos podría entenderse básicamente como las cosas que nosotros concebimos como creadas o que podemos entender, ¿sí? Y este cosmos pues se va expandiendo dependiendo precisamente del entendimiento que vayamos teniendo del mismo, ¿verdad? Cada vez que nosotros vamos teniendo un concepto que se va uniendo a lo que es nuestra definición de cosmos, pues va creciendo, ¿verdad? Y por consiguiente, pues va creciendo también la responsabilidad de conceptos y de otras cuestiones que conllevan, ¿no? El entendimiento de una totalidad. Bueno, entonces una raza cósmica, ¿cómo quedaría? Pues básicamente como un radio, ¿sí? Que va aumentando precisamente su alcance, pero simple y sencillamente continúa como un radio, ¿sí? Como una cuestión lineal. Sí, y bueno, se va a terminar tocando lo que es sus barreras que van a depender precisamente de lo que nosotros concibamos como un cosmos, ¿sí? Entonces, esas son las razas cósmicas, pero antes de entrar de lleno a las razas cósmicas que podríamos mencionar que existen o que interactúan en nuestra realidad o que podríamos ser influenciados o influenciar en ellas, pues bueno, hay que hablar un poco acerca de cómo es que llegó el hombre, ¿no? A lo que es el planeta. Sí, en este caso existen teorías, ¿no? De cómo es que existió o cómo surgió la vida. Y existen otras hipótesis también que mencionan acerca de que existe cierta influencia externa, ¿sí? A la que nosotros quizás no hemos estado plenamente relacionados, ¿sí? Entonces hay una serie de documentos que no tienen, digamos, un peso científico, pero son documentos que parten de la primicia que han sido inspirados, ¿verdad? Que han sido revelados, como cualquier otro tipo de texto que pudieras tener alguna connotación religiosa. Y este tipo de documentos se les denomina Ser Uno, el Ser Uno, la cual nos narra la historia de ciertas entidades que estuvieron interactuando en un momento y que mediante esa interacción se generó un fenómeno el cual terminó afectando el planeta y es precisamente en el cual nosotros ahorita estamos metidos. Muchas veces nos hemos preguntado quizás cuál es mi razón de existir, cuál es mi razón de vivir, cuál es esto. Y también se nos ha brindado quizás o hemos podido escuchar la idea de que uno decidió no existir en este momento para hacer ciertas cosas y realizar ciertas actividades. Bueno, está ciertamente relacionado con esta idea, parte de la historia del Ser Uno. El Ser Uno inicia en un planeta llamado Satien. Muchas veces este planeta pues se le da distorsionado el nombre y actualmente se le conocería como Satán, ¿verdad? El concepto de Satán. Okay. Este planeta Satien pues era un planeta con, digamos, que se empezó a generar conciencia en él, ¿verdad? En este caso entidades
entidades de un plano no físico, sí, pero que son entidades enfocadas más a la cuestión de la luz, por denominarlo de una manera, en el sentido de que existen dos grandes energías, positivo-negativo. Digamos que los positivos tienden más a la luz y los negativos tienden más a la cuestión oscura. Entonces, los ayaplianos son entidades de una dimensión sublime. Nosotros vivimos en una dimensión densa, sí, es la dimensión de la materia, y las dimensiones sublimes son dimensiones donde existe un mayor entendimiento, pero de la energía, sí, donde las entidades son mayormente energéticas. Entonces, estas entidades ayaplianas llegaron precisamente o empezaron a influir en este planeta con la intención de desarrollar conciencia en la materia densa o en lo que vienen siendo los cuerpos densos. Ellos, esta raza o estas entidades, pues se apoyaron de ciertos cuerpos físicos que encontraron en los reptilianos, una raza que precisamente, digamos que inocularon en este planeta llamado Satien, ¿sí? Y cuidaron que precisamente mediante ciertas actividades de ingeniería genética, pues lo que hicieron fue básicamente procurar que estos reptilianos o estos cuerpos reptilianos conservaran lo que viene siendo enseñanzas y recuerdos, es decir, que se generara una trascendencia de ¿qué? Pues básicamente de lo que era el equilibrio, porque básicamente las entidades de la luz tienden a lo que es el equilibrio, y a fin de cuentas las entidades de la oscuridad o entidades de la negatividad pues tienden más a lo que es generar el caos, ¿no? También entendiendo que pues el universo es uno y que todas estas energías tienen que convivir a fin de cuentas, ¿no? Porque es un proceso en el universo, lo hemos visto, o sea, se crean planetas, se crean galaxias, o sea, digamos que tiene que ver con esta idea, ¿no? De la creación, la destrucción y la mutación. Bueno, entonces estos reptilianos no distorsionados que fueron precisamente inoculados por entidades ayaplianas, pues bueno, llegaron a un punto en el cual ellos empezaron a notar que tenían ciertas características, y es aquí donde entra este mito sobre la pelea de Dios contra el hombre, ¿no? O el hombre contra Dios. Sí, digamos que estos reptilianos que tendrían la capacidad de trascender, pues bueno, lo que generaron fue una disputa contra sus creadores, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues bueno, había dos nombres principalmente en esta historia, lo que es Luzbel y Lucifer, los cuales fueron personalidades de este planeta que fueron desarrollando un virus que se le denominó Factor X, pero posteriormente se le renombró como ambición. Ellos generaron lo que viene siendo la ambición, empezaron a romper el equilibrio. ¿Por qué? Porque vieron que a fin de cuentas el control pues les producía placer y empezaron a fomentar ese tipo de prácticas para ellos. Entonces en el planeta empezaron a generar un control sobre toda la demás raza. Fueron ellos los que encontraron esta cuestión, y ahora como las entidades de luz son entidades que no intervienen, son entidades no intervencionistas, pues bueno, dejaron que continuara el proceso, ¿verdad? Que ya se había desatado a consecuencia de lo que ellos habían generado. Entonces, lo único que pudieron hacer para intervenir y evitar que esto se generara de una forma desmedida, ¿por qué? Porque la intención de Luzbel, Lucifer, pues era precisamente generar linajes en otros planetas para empezar a propagar lo que es el virus ambición. ¿Qué fue lo que hicieron en este caso los ayaplianos? Bueno, los ayaplianos forman parte de lo que viene siendo una confederación cósmica, una confederación galáctica. Entonces se apoyaron precisamente esta confederación y lo que hicieron fue como un tipo cuarentena al planeta. Esta cuarentena se le llamó la malla etérea. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues básicamente procuraron que esa energía densa que se estaba formando en este planeta, sí, y que estaba generando una carga que le estaba destruyendo al mismo planeta, que lo iba a llevar a su destrucción, pues bueno, que se contuviera durante cierto tiempo. ¿Cuál fue la realidad? Pues que no pudieron precisamente contenerla totalmente, sí, por la carga que tenía, y bueno, terminó explotando este planeta. ¿Qué es lo que terminó pasando con los pedazos o fragmentos de Satien? Bueno, se dispersaron por todo lo que es el universo y terminaron impactando pues a lo que viene siendo Tera, lo que viene siendo Gaia o lo que llamamos actualmente como planeta Tierra. Entonces, al momento que termina contagiada Tera, Gaia, planeta Tierra por esta energía densa llamada virus ambición, es cuando precisamente la Confederación decide precisamente reclutar entidades, seres, entes, sí, para que vengan precisamente a encarnar y transmutar esa energía densa en energía sublime. ¿Mediante qué? Mediante el campo magnético y su equilibrio, ¿sí? Esa es una hipótesis por la cual precisamente nosotros estamos en este planeta.
Sí, a grandes rasgos, ¿verdad? Entonces, dentro del planeta, pues la transmutación de esta energía ha tenido un proceso largo, y ha habido también enfrentamientos de ciertas castas, de ciertas razas, de ciertas entidades, sí, por obtener el beneficio que les da el hecho de la energía que nosotros transmutamos. Porque a fin de cuentas hay entidades que se alimentan de la energía. Sí, esta es la hipótesis que se plantea en lo que yo les planteo, ¿verdad? En lo que les cuento, mejor dicho. Entonces, bueno, dentro del proceso, ya cuando nosotros decidimos encarnar aquí y empezar a convertir esta energía densa en energía sublime mediante la transmutación por el campo magnético o el equilibrio de energías femeninas y masculinas que cada uno de nosotros va realizando conforme va existiendo en el planeta, pues bueno, han habido ciertas etapas. Ahorita estamos nosotros en la tercera etapa de 7. En teoría nosotros vamos a generar 7 dispensaciones, 7 generaciones que van a continuar el proceso y ahorita estamos en la tercera. La primera etapa que pasó, bueno, es en la época de Lemuria. No sé si ustedes hayan escuchado acerca de Lemuria. No. Híjole, en puros videojuegos era una tierra ancestral donde convivían todas las razas. Es una tierra ancestral, precisamente, y está ubicada en lo que es la zona de la India. Incluso hay cierta evidencia que mezcla el contacto de reptiloides gigantes con humanoides en esa región, precisamente por esta época donde se supone que existió Lemuria. Entonces, son hipótesis, ¿verdad? A fin de cuentas, nada de esto está escrito, ni nada está fundamentado en evidencia científica, ¿verdad? Sí, evidencia científica. Bueno, entonces, en Lemuria la humanidad lo que hizo en ese proceso de esa civilización, sí, porque hay que entender que, por ejemplo, lo mismo que pasó con la Atlántida, hubo cambios magnéticos, cambios del polo magnético del planeta, y esto generó precisamente que, pues, la Tierra cambiara de forma, de posición, y el agua también se acomodara de otra manera, que es también una situación que estamos viviendo actualmente. No sé si se han percatado de que la tendencia es de que el cambio del polo magnético se vaya a cambiar, y a fin de cuentas pues va a haber una hecatombe en la cual pues nosotros vamos, posiblemente nosotros no, pero las generaciones venideras próximas, ¿sí? Les vaya a tocar ese cambio, ¿verdad? Radical. Pero bueno, esas son hipótesis. Entonces, en Lemuria lo que hizo la humanidad fue que integró el cuerpo vital o etérico con el cuerpo físico. Fue cuando precisamente empezó a tener conciencia de que había algo más allá de lo que era la percepción física. En la época de los Atlantes, sí, la humanidad, esta sería la segunda etapa, sí, la primera etapa fue Lemuria, la segunda etapa ahorita es en la Atlántida. La humanidad lo que hizo fue que agregó otra parte a esta síntesis que ya había alcanzado. Ahora lo que hicieron fue la naturaleza astral, sí, entonces el hombre siguió el hombre psíquico vino definitivamente a la existencia, es decir, que ya se empezó a tener conciencia del cuerpo y sobre todo que había precisamente una percepción extrasensorial, que no nada más era el cuerpo físico, sino que había algo, por ejemplo, en los sueños, ¿sí? O no sé, en las meditaciones o en este tipo de prácticas que se llegan a tener o se empezaron a descubrir, ¿sí? Existía algo más que el simple cuerpo físico. Como una práctica que conoceríamos ahorita como espiritual o prácticas espirituales. Totalmente, empezaron a despertar este tipo de situaciones, las prácticas espirituales. O sea, imagínate, estamos todavía como que rozando la segunda etapa, ¿no? Sí. Estamos, se supone, en la tercera etapa. Dice, hoy, en nuestra raza acuariana, así es como se le denomina por la era, la etapa, la posición, ¿no? A fin de cuentas, el entendimiento que ellos tienen, que este entendimiento está muy relacionado con la cultura maya. Okay. Sí, también se me había pasado decirles, está muy relacionado lo que es el ser uno con el entendimiento mesoamericano, mejor dicho, no maya, sino mesoamericano, porque maya es solamente una cultura, una región, es solamente un grupo muy pequeño de todo lo que era Mesoamérica. Sí. De hecho, déjate interrumpo un poquito. En un viaje que tuvimos a Chiapas, una persona dijo algo muy interesante, de cómo las estructuras estaban, las puertas de las pirámides y muchas estructuras de las pirámides eran idénticas a los que estaban en Egipto, a los que estaban en la India, porque él decía, nosotros teníamos la capacidad de tener esa comunicación extrasensorial que mencionabas. Él dijo, nosotros antes teníamos, como por decir, un superhéroe con poderes psíquicos, nosotros teníamos la facilidad de comunicarnos por medio de algo que no logramos comprender, porque dice que paulatinamente son cosas que se nos han ido olvidando a través del tiempo, pero que teníamos la capacidad de hacer, ¿no? Esto me llamó la atención, que veía más que la habilidad psíquica y todo eso, y recuerdo que ese vato lo dijo, por eso
había una gran comunicación, aunque estuvieran tan lejos, podrían hacer cosas similares y comunicarse con el exterior y todo eso. Y a mí se me quedó bien grabado de ese entonces, porque sí recuerdo que hasta le tomé una foto así al marco de esto y lo busqué y no, sí eran así todos idénticos, ¿no? Que fueran civilizaciones muy retiradas. Sí, no, sí he visto imágenes, ¿no? De las pirámides en Egipto, las de Mesoamérica y quizás algunas de Asia. De Asia. Sí, sobre todo la región de Tailandia, Taiwán, que guardan esto todavía, India incluso, ¿no? Sí tienen cierta similitud, sobre todo la posición de las tres que tienen cierta sincronía en el año con el cinturón de Orión, ¿no? Sí. Que también tiene que ver en parte con el origen de los pleiadianos y de las organizaciones de luz y bueno, de este tipo de razas, ¿no? O sea, tiene cierto simbolismo, cierta comunicación. Y ahorita que mencionas, o sea, telepatía, telequinesis, todo ese tipo de situaciones, pues tienen que ver con parte de lo que vamos a estar hablando. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas existen intenciones, ¿sí? Como de lo que les he estado platicando ahorita, pues ha habido ciertas intenciones de control sobre todo, ¿no? Y hay quienes se benefician de la práctica de estimular emociones en ciertos organismos, ¿no? O sea, por así decirlo, y se benefician de ellos. O sea, así como el ganado, como nosotros obtenemos beneficio del ganado o de la agricultura, pues algo similar sería, ¿verdad? Pero en una cuestión ya metafísica, cuestión de energética. Bueno, entonces, continuando un poquito aquí de la tercera etapa, que es donde nos encontramos, dice que el hombre va rápidamente agregando razón, percepción mental y otras cualidades de la mente y de la vida mental. Cada vez vamos teniendo más conciencia precisamente de las habilidades, ¿no? Que podemos llegar a desarrollar. Bueno, yo por ejemplo no me voy tan lejos, pero por ejemplo la empatía para mí es un superpoder. O sea, el hecho de ser empático te ahorra pasos y haces situaciones mucho más rápido que si estás distraído de quizás los estímulos que está generando la persona con la que estás interactuando, ¿no? Que tiene cierto que ver con esta cuestión psíquica, ¿verdad? Que se menciona. Bueno, ya las otras 4 razas que se mencionan, pues bueno, voy a tratar de explicarlas, pero más que nada las voy a leer. Sí, dice la cuarta raza: la humanidad evolucionada aspira a fusionar sus 3 aspectos divinos en en una denominada personalidad. Sí, millares de individuos hoy son aspirantes y actúan y sienten y piensan simultáneamente, convirtiendo estas funciones en una sola actividad, síntesis de su personalidad. Sí, que esto se logra cuando uno se hace discípulo bajo la dirección de la entidad que mora internamente al hombre espiritual. Esto tiene mucho que ver con la cuestión que se menciona de mirar adentro, ¿sí? O con la hermenéutica, ¿no? Que como está arriba está abajo y todo esto, pero más que nada buscar de adentro hacia afuera. Sí, o sea, no permitir que los estímulos te definan, sino tú definir el ambiente o tu entorno en base a qué, pues de lo que tú vas a generar, ¿verdad? Entonces tiene más que ver este punto con eso, ¿no? De la cuestión de... incluso en la Biblia se menciona, ¿no? Que precisamente todo esto tiene que ver precisamente que es de afuera hacia adentro y no de afuera... Sí, bueno, sí. Todo es de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Sí, bueno. Entonces, en teoría estamos ahorita pasando ya a la cuarta etapa de la humanidad. Sí, en teoría. Bueno, la séptima sería, dice, es un periodo de prueba. El aspirante empieza a servir conscientemente a la humanidad, aunque lo hace únicamente durante las últimas etapas a través de su personalidad integrada, y de esta manera la conciencia de un todo mayor y más amplio reemplaza gradualmente a su conciencia individual y separatista. Sabe que él es solo una parte. Sí, cuando uno forma más parte de la conciencia, y esto tiene mucho que ver con, han escuchado hablar, en inglés se dice el higher self, y en español se dice el gran yo, o el yo superior. Yo superior. Sí, entonces tiene que ver con esta conexión que, por ejemplo, algunas culturas, o sobre todo algunos exponentes de culturas como los avatares, pudieron manifestar de mejor manera que quizás ahorita nosotros, ¿no? Pero tiene que ver con esta cuestión de que la conciencia o a fin de cuentas de hacer todas las cosas, pero como aquí lo mencionan, ¿no? Ya formando un parte de un todo, no solamente viéndote como algo egoísta y separatista, ¿no? Entonces, bueno, son procesos, ¿verdad? de la raza. Y lo que sigue, la sexta raza, o el sexto paso, o el sexto proceso, dice: para el discípulo el proceso de integrarse al reino, sí, de las almas, de Dios, continúa hasta terminar el 3er grado. Y ya como aprendiz, que esta sería la séptima, el maestro empieza a realizar la transferencia de la sabiduría
para que el sexto grado tome la decisión. Es decir, ya cuando tú estás en un punto en el cual te comprendes como parte del todo y sobre todo que tus acciones van a favor del todo, pues bueno, ya lo que continúa es simple y sencillamente que esto se replique. A fin de cuentas, como vemos, pues tiene que ver como un camino introspectivo más que nada, ¿no? Pero que si lo vemos en gran medida, pues sería lo... Tiene que ver, en los primeros 2-3 pasos, tiene que ver con la evolución humana que nosotros tenemos de alguna forma palpable, ¿sí? Y hay evidencia de todo esto, pero como vemos a partir del cuarto ya nos está hablando de conceptos que sí se han manejado, pero que quizás están en completo olvido o en abandono, ¿verdad? Sobre todo, ¿por qué? Porque pues ahorita estamos enfocados más en la posesión y el placer, en las posesiones, el placer, en satisfacción, ¿sí? Y sobre todo satisfacción inmediata, ¿sí? Sobre todo ahorita las redes sociales pues nos han brindado esa situación, ¿verdad? De que inmediatamente tú sabes si algo funciona o si algo no funciona, ¿verdad? De lo que estás haciendo. Muy bien, ¿sí? Entonces, esto sería básicamente el preámbulo, ¿sí? De lo que les quería mencionar, un poquito acerca de lo que viene siendo la evolución del hombre, de la humanidad y de cómo fue que se empezó a manifestar aquí, ¿verdad? En cuanto a lo que yo he concebido, o mejor dicho, con lo que yo he recibido de información. Pero, ya entrando un poquito más en lo que son las razas cósmicas, pues bueno, en la Tierra existen razas que están enfocadas, como les he mencionado, hacia la parte negativa y otras hacia la parte positiva, ¿sí? Se les llama también a estas energías positiva y negativa, masculina y femenina. Entonces hay ciertas razas que llegaron precisamente junto con el hombre, ¿sí? Que son razas intervencionistas y que son las que precisamente han tratado de influir y obtener beneficio de las actividades que nosotros desarrollamos dentro del planeta. Sí. Tengo tiempo. Ok. Hay muchas cosas que me suenan, pero digámosle en pedazos que puedo ir relacionando con otras cosas. Por ejemplo, los seres ayapleanos, ¿cuándo empiezan a, bueno, en nuestra historia, cuándo empiezan a formar parte, digámosle, del consciente colectivo? ¿Cuándo empieza? Porque lo veo mucho en historias de la cultura popular, o sea, se me vienen a la mente dos, Evangelion, o Evangelio, no sé cómo se pronuncia, y Una Odisea en el Espacio. ¿Has visto esa película? Dime o has leído el libro, dime que lo has visto, está chingón. Les recomiendo que vean la película bajo los influjos de un estupefaciente, el de su preferencia, puede ser alcohol. Un poquito más la mente, ¿no? Sí, es que es una película que casi no tiene diálogo, y si yo no hubiera leído el libro antes de ver la película, probablemente no lo hubiera entendido. Okay. ¿Qué eso nos pasa? Yo realmente me perdí con la película. Pero, por ejemplo, la primera parte, el despertar del hombre, se me hace muy simbólica. Para mí, habla sobre la evolución del hombre. Voy a tratar de resumirla. Básicamente hay una ya revelación de todo, ¿no? Hay una raza extraterrestre, incorpórea, y de repente llega a la Tierra y aparece un monolito. Un monolito, haz de cuenta, es una piedra pintada de negro. De hecho, hace poquito empezaron a aparecer un movimiento artístico, ¿verdad? Sí, ándale, artístico, cierto. Entonces, hay un grupo de homínidos que están peleando por recursos. Aparece el monolito dentro de su grupo. Ellos lo tocan y, digámosle, no es ingeniería genética, pero como que les reconecta el cerebro porque dicen, estos tienen potencial. Bueno, no lo dice el monolito, ¿verdad? Pero juzga a esa especie que tiene potencial de ser algo más y les sugiere el uso de herramientas. Y de hecho se ve ellos en la película como hay un jaguar un leopardo, no me acuerdo qué es, que los mata, están peleando por recursos y de repente está uno con unos huesos, les empieza a pegar y empieza a romper los huesos con un fémur más grande. Y las siguientes escenas son de tapires cayendo, o sea, los están matando y después los ves comiendo carne. Después se dan cuenta, cuando empiezan a pelearse por un charco de agua, que son usados como armas y matan a otro, los dominan. Y es la escena clásica donde un changuito avienta un hueso, o sea, sigue la cámara del hueso y de repente, ¡pum!, en el espacio. Y es da un salto gigantesco desde el inicio del hombre hasta en ese momento 2001, ¿verdad? El libro y la película fueron creados al mismo tiempo, antes del alunizaje, o sea, durante la década de los 60, creo que fue
1968. 61. Ah, 67, Sí. cierto, o algo así. Y fueron creados al mismo tiempo, entonces había retroalimentación del libro y de la película, está muy suave. Y la carrera espacial llevó al hombre a empezar a explorar en el espacio, y se dieron cuenta que en la luna encuentran un monolito, pero que estaba enterrado. Y cuando al monolito le da por primera vez la luz del sol, ¡pum!, manda una señal. Y luego ya la siguiente parte de la película, la tercera, es una misión espacial. Los astronautas no saben a lo que van, ellos creen que van a una misión a Júpiter. Realmente van a Júpiter porque allá lanzaron la señal. Pero en sí la película yo creo que habla sobre la evolución, porque te muestra los primeros pasos de los primeros homínidos que nos darían origen a nosotros, y te muestra después a la humanidad como en sus primeros pasos en la carrera espacial. O sea, hacen mucho énfasis la cámara en zapatos que les ayudan a caminar. Ahorita voy a aterrizar a lo que tú ibas, ¿eh? No, está bien, en sí está muy suave Empiezan a caminar porque ves que se van tambaleando rápido, o sea, son los primeros pasos de la humanidad en el espacio. Okay. Después una escena muy rápida donde un doctor está leyendo cómo usar un baño en gravedad cero. O sea, la humanidad aprendiendo a ir al baño en el espacio. Total, pasan muchas cosas, llegan a un monolito que está en Júpiter, flotando alrededor de Júpiter. Un astronauta, David Bowman, va a investigarlo, y de repente viene una escena bien psicodélica donde hay un chorro de luces, de colores, y dura como 8 minutos la escena con una música bien rara. Después aparece en una habitación, luego se ve al mismo de viejo, y luego de joven, luego se aparece que está muriendo en su lecho de muerte, aparece el monolito, y de repente hay un niño, un bebé gigante en un saco embrionario en el espacio, enfrentándose viendo la Tierra. Está bien fumada la película, pero lo que quiere decir es que hay una raza alienígena, ya después leyendo el segundo libro, que ellos tenían también cuerpos, empiezan a explorar el espacio, se dan cuenta de que tienen limitaciones físicas, y luego se vuelven máquinas, porque David Bowman, cuando está atravesando en la película, esas luces, ese túnel, sí. o sea, te describe muchas cosas en el libro, de que ve varios soles, ve un cementerio de máquinas que están ahí nada más flotando. Después se da cuenta que esa misma raza, para quitarse las limitaciones de su cuerpo, se transforma en máquinas para poder durar más, pero seguían estando atados a las leyes de la física. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se deshacen totalmente de la materia y se convierten en seres de pura energía. Y ellos lo que más atesoraban era la inteligencia. Entonces viajaban por todo el universo buscando seres que pudieran desarrollar la inteligencia, porque era lo que ellos más apreciaban y los ayudaban a. Entonces encontraron a los homínidos y les dijeron, pueden usar herramientas, tienen las condiciones. Pusieron un monolito en la luna como señal de que, mira, estos ya están. Estos ya están en una etapa en la que empiezan a explorar el espacio. Y al final a David Bowman le terminan dando una etapa siguiente. O sea, tú ya no vas a ser humano, vas a ser algo más. Le llaman el niño de las estrellas. Y en la siguiente parte del libro, que creo que hay una película, no la he visto, ya no es de Kubrick, ellos van a investigar qué pasó con la nave porque perdieron el contacto y la inteligencia artificial está desactivada. Y David Bowman aparece y empieza a buscar vida, pero en Saturno, en las lunas de Júpiter y en Júpiter, y de hecho encuentra seres gaseosos en Júpiter y dice, me doy cuenta que estos están vivos. Y luego se va a las lunas y en Europa encuentra vida submarina y dice, pero ellos están condenados a la extinción, o sea, no van a poder desarrollar nada porque no había condiciones estables como en la Tierra primitiva. Y es que Arthur C. Clarke, el autor, era un científico. De hecho, es el que acuñó la frase de cualquier civilización lo suficientemente avanzada, su tecnología es indistinta de la magia. No sé si han escuchado esa frase. No, y tiene sentido, porque ya ves que antes lo que se veía como magia, pues, o lo mejor dicho, lo que no se entendía como ciencia, pues se consideraba exactamente, magia. hasta que empezamos a saber el porqué de las cosas. Sí, pues ahorita a alguien le parece mágico todavía, bueno, y a mí,
los microchips, ¿no? Y esas cosas, Ajá. o sea. Sí. Total, ya para cerrar, o sea, él termina juzgando cuál es la raza a la que él va a priorizar ayudarles. Entonces dice, ok, los de Europa tienen mayor posibilidad de desarrollar inteligencia, pero están limitados por las condiciones de la luna, están bajo una capa constante de hielo, bla, bla, y dice, bueno, voy a condenar a la extinción a los seres vivos de Júpiter. Dice, son gaseosos, su vida es efímera, no, o sea, al ser gaseosos no van a poder desarrollar tecnología, y termina convirtiendo a Júpiter él en un sol para que Europa pudiera desarrollarse y se pudiera desarrollar acá la vida. Está muy suave, entonces por eso dije, ok, ¿de dónde viene? En el consciente colectivo esta idea de seres ayapleanos, de seres que no tienen cuerpo, que son energéticos y que van enfocados a crear razas o a ayudar a otras razas a... O más que nada, fíjate, la función de este tipo de entidades es la de la expansión de la conciencia, porque tiene que ver con esta cuestión de que el universo se está conociendo a sí mismo. Entonces la función básica de este tipo de entidades de la luz, pues es de que haya comunicación o que haya sincronía de la información, sí, en todos los niveles. Por ejemplo, me encanta mucho una frase de Nietzsche que decía que qué hermoso sería el punto en el cual el conocimiento de este universo estuviera conectado con los universos aledaños o las galaxias aledañas. Sí, al punto en el cual se fuera generando esta interconectividad, al punto en que todo el conocimiento fuera uno solo. O sea, llegar a ese punto, ¿no? Entonces, parte de la función de estas entidades es eso. Pero, a fin de cuentas, hay otras entidades que, pues, se encuentran, te digo, satisfacción en otras actividades, ¿no? Que no sean estas. Sí, como el hecho de, pues sí, o sea, la dominación, el control, el placer y ese tipo de situaciones. Porque también me viene a la mente ¿cómo se llaman? La religión de Tom Cruise. Ah, sí, la cienciología. La ¿cómo no? cienciología también tiene esta idea de... Qué bueno que mencionas la religión. Bueno, sí, sí. No sé mucho de la cienciología. No, Me tampoco viene- yo, me tampoco viene yo, a la pero- mente lo básico. Pero tiene esta cuestión de que utiliza conceptos metafísicos, física cuántica, aliens, extraterrestres, entidades, entidades interdimensionales y eso. Fíjate que qué interesante. Yo, por ejemplo, soy mormón. Yo me fui bautizado dentro de los mormones. Y ellos, de sus prácticas, tienen cierta información, lógicamente está manipulada, pero por ejemplo ellos hacen bautizo por los muertos, así le llaman. Y esa actividad la realizan dentro de un templo. El templo, por ejemplo, aquí en el Parque Borunda, en Ciudad Juárez, hay un templo mormón. Y ahí realizan ese tipo de prácticas, el bautizo por muertos, en el entendido de que, pues de que no les llegó la buena nueva, yo me voy a hacer pasar por ti en este bautizo, lógicamente hay cierta comunicación metafísica, ellos así me imagino que lo han de determinar, y por eso esta persona se puede bautizar por esta persona que ya no existe en este plano. Sí, esa es una de sus prácticas, pero a lo que iba realmente es que eso lo hacen porque es una de sus prácticas que les ayuda a obtener un mejor nivel de gloria. Ellos manejan... Es que tienen varios niveles de ellos gloria, manejan ¿verdad? niveles De de que, por gloria. ejemplo, los que están muy cerca es como un sol, ¿no? Dios, algo así me había explicado un amigo. Vamos por ahí. Dios es un exacto. sol, Ujú. y los que están más cerca de él son los que tienen mayor nivel de gloria, son los planetas. Luego me había explicado un amigo que, Por digámosle ejemplo, así, el vulgo serían como las estrellas porque son muchos, pero están lejos. Por algo así decirlo, es que por ejemplo tiene que ver con esto que mencionamos ahorita de las antiguas culturas y de las pirámides. Por ejemplo, el contacto, no por nada están alineadas con el cinturón de Orión, que es donde se supone que está ubicada Alpha Centauri, si no me equivoco. O sea, que a fin de cuentas es una de las estrellas más cercanas. de las más viejas, de las más cercanas al Big Bang, sí, de las condiciones más densas, sí, que es donde ellos marcan que está Dios. ¿Sí? Okay. Ahora, ese es el grado de gloria superior, donde vas a tener contacto con Dios, vas a tener contacto con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Pero dependiendo de eso, pues ya te vas acercando un poquito más hacia el planeta Tierra. Y existe otro nivel de gloria donde no vas a tener contacto con Dios, pero sí con el Espíritu Santo y con Jesús. Y otro nivel de gloria un poco más cercano a la Tierra, que es ya un poco donde nada más el Espíritu Santo. Y otro donde ya es como un tipo purgatorio, ¿verdad? Entonces son estos tipos de niveles de gloria, ¿no? Y manejan un poco de esta información distorsionada totalmente, ¿no? De la evolución o el origen de la conciencia en el universo. Sí, o de esta historia no escrita del hombre. Entonces, te digo, menciona mucho eso, ¿no? Y varias religiones o mucha información, a fin de cuentas, es manipulada, ¿no?
Sí, ahorita vamos a empezar a hablar un poco más de las instituciones que conocemos y que a través de la historia pues han manipulado manipulado, tergiversado la información. Sí, por ejemplo, yo escuché en un podcast ella creo que andaba en el Tíbet o algo así, cuenta la historia de que precisamente pues Dios y todos ellos eran entidades de luz y que también en su momento Adán y Eva eran entidades de luz. Pero ya fue el momento de la tentación, ¿no? De que le da la manzana y no sé qué, es que le da el conocimiento, entonces son castigados a que ahora ya no van a ser seres de luz, sino van a ser seres materiales, y por eso ya es que los bajan a la tierra y el Edén se termina y todo eso, ¿no? Entonces también, por eso me llamó la atención, ¿no? Porque también los manejaban como que eran seres de luz, o sea, no los dibujan como aquí los hemos visto toda la vida, ¿no? Como dos humanitos encuerados ahí que al final se tuvieron que tapar al momento de comer la manzana, sino como un ser de luz. Sí, no, y por ejemplo, ahí tiene mucho que ver, bueno, ese mito, esa parte del mito, ¿no? Tiene que ver con la influencia de cierta raza, precisamente, o sea, está manipulado ahí porque, o maquillado, ¿no? Por esta situación de los reptiloides, ¿no? Que se les dice, o sea, lógicamente, pues ahí ellos son, bueno, en este caso, ya tocando un poco el tema de ponlo enfrente de sus ojos para que no vean la verdad, ¿no? Muchas veces el manejo de la información tiene que ver con dártelo enfrente para que tú lo consideres como una ficción o como algo irreal o como algo, sí, parte de una ficción más que nada. Sí, entonces tiene que ver eso, pero ya enfocado ya hacia este tipo de razas, ¿no? Sí, razas que están actualmente en el planeta y que son controladoras. Existen los reptiles, esos son unos, dentro de los cuales a través de la historia han sido los encargados o los capataces o los ejidatarios del planeta durante mucho tiempo, los reptiles, y en su momento pues esta raza reptil Anunnaki. Okay. Sí, porque los Anunnaki son reptiles. Ellos fueron los encargados durante mucho tiempo de administrar la energía del ganado, en este caso del hombre, para precisamente tenerla controlada, básicamente. Retomemos un poquito la parte de que la misión aquí, pues nosotros en teoría decidimos encarnar para transmutar la energía. Entonces la función de los Anunnaki, de los reptiles, pues básicamente ha sido de que generar distractores para que nosotros no encontremos el equilibrio entre nuestras dos energías, masculina, femenina, o positiva, negativa, y por consiguiente no tengamos contacto con nuestro campo magnético y por consiguiente no tengamos esta conexión que se genera entre nosotros, en nuestro yo superior y el todo, ¿verdad? ¿El campo magnético se refiere o tiene algo que ver con los chakras? Sí. A fin de cuentas los chakras serían la base del campo magnético. Okay. Sí, cuando están en equilibrio permiten un mayor flujo de la información, en el entendido de que la información viene de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Entonces son una línea que si tú los tienes precisamente desestabilizados, pues ese flujo termina siendo ineficiente, interrumpido. Sí, exactamente, o sea, no estás bien conectado. Y de esto de los Anunnaki tiene algo que ver con bueno, es que ya lo tocamos alguna vez en un episodio, de que vienen del planeta Nibiru, de que estuvieron minando el oro aquí en la Tierra y que por eso es que no me acuerdo cuál de todos los homos fueron al que manipularon mediante ingeniería genética para hacerlo ahora sí Homo sapiens, y ya fue como pues como fuimos creados ya como ser raza inteligente de Homo sapiens. No, y aparte también la rebelión de los Nephilim, ¿no? Por ahí, no sé si lo han escuchado. Donde donde precisamente entidades que formaban parte de los Anunnaki decidieron mezclarse con el hombre para cederle la posibilidad o sea, existe esa hipótesis también de una rebelión, ¿no? De que entre ellos mismos empezaron a tener cierta parte de conciencia o de noción, ¿no? Del orden, y precisamente entre ellos mismos empezaron a sabotear sus planes, ¿no? Y, pero bueno, sí tiene que ver con eso porque esta raza, te digo, se ha encargado de sabotear, el equilibrio o la conexión entre energías, pero principalmente para esto, para obtener ellos un beneficio. ¿Sí? Okay. El hecho de que ellos estén llevando, por ejemplo, o bueno, de que se capture el oro y todo esto, pues tiene que ver con el flujo de energía, porque se sabe que el oro es, digamos, el mineral que mejor permite, o sea, que en menor cantidad te permite el mayor flujo de energía. Okay. A diferencia de otros, tiene menor resistencia, creo que o sea, tiene estas facultades, vaya, no por nada los antiguos reyes, por esta creencia de mayor conexión y todo, tenían coronas grandes de oro. Sí, porque precisamente tenían este entendimiento de que, pero eso ya viene después de que se corta la comunicación,
precisamente, digamos, la comunicación directa, porque a fin de cuentas la influencia continúa, ¿no? Entonces, si nos ponemos un poquito a analizar la evolución de la historia del hombre, del Homo en el planeta, pues inicia en la región central de África, ¿sí? Donde precisamente surgieron las primeras civilizaciones, Siria, ¿sí? Entonces, Siria fue de las primeras civilizaciones que empezó a utilizar el oro. Sí, no es la primera civilización que utiliza la escritura, esa se la dieron a Mesopotamia. Entonces, a fin de cuentas, este tipo de entidades o los capataces, sí, que en su momento principalmente fueron los Anunnakis, pues empezaron precisamente a generar, como mencionaba mi compañero ahorita, el ejemplo de generar estímulos, ¿no? En ciertas civilizaciones para el florecimiento o para generar ciertas herramientas que a ellos les beneficiaran para continuar con su cosecha, vaya. Porque a fin de cuentas esto se puede interpretar como una cosecha energética, ¿sí? A lo que se dedican estas entidades, ¿verdad? No es tanto de hacerte sentir mal o algo, sino más que nada lo que obtienen a consecuencia de que tú generes ciertas emociones o ciertos pensamientos. Entonces, Mesopotamia desarrolla la escritura, de ahí se continúa hacia la parte de Asia, se continúa un poco más hacia la parte del norte de Europa y se llega precisamente a América, ¿no? Por el estrecho de Bering. Esa es la hipótesis, ¿no? Que se plantea. Sí, entonces el hombre en este, ¿cómo se podría decir? Migración. En esta migración, en este camino que empieza a tomar, pues lógicamente se empieza a formar civilizaciones en diferentes partes, ¿no? Ahorita hablamos, por ejemplo, de Lemuria, que precisamente estaba en la región de Asia, de lo que ahorita es Asia. Empezaron a florecer ciertas civilizaciones, están las civilizaciones hinduistas, ¿no? Están civilizaciones asiáticas, también las europeas, sí, pero terminan llegando a América, que es una zona, digamos, con menor influencia de este tipo de entidades, ¿sí? Y tenían una mayor influencia de lo que era el planeta Tierra, estaba menos contaminado, digamos, había menos contaminación de estas influencias. Entonces el hombre empieza a tener un mayor florecimiento en la región precisamente de América, sobre todo en lo que es la región de Mesoamérica, que tiene que ver de la mitad de México hacia la mitad de Sudamérica, la parte de arriba, lo que vendría siendo Bolivia, Colombia, Perú, las Guyanas, todo lo que es Centroamérica, ¿sí? Hasta la parte central, poquito arribita de lo que sería la Ciudad de México. Todo eso era lo que era Mesoamérica. Y ahí es donde hubo un florecimiento importante en las civilizaciones. Llegaron a puntos de equilibrio muy, muy importantes, ¿sí? En los cuales, por ejemplo, tenían situaciones donde ya no había guerras. Hay una hipótesis que dice que antes de que llegaran los españoles, 800 años antes de que llegaran los españoles, no había conflictos bélicos aquí. Habían dejado ya eso. Y la medicina, por ejemplo, también se habla que era una de las cualidades más optimizadas en estas civilizaciones, la medicina, sobre todo la higiene, que existían precisamente canales. Pues con los acueductos, ¿no? Y todo lo acueductos muy bien desarrollados, precisamente. Además de que tenían un tipo de agricultura mucho más sostenible, ¿sí? Que está la agricultura sobre agua, muchas prácticas que precisamente no, se les han ido demeritando, ¿no? Y recordemos, ¿no? Esta cuestión de que el que escribe la historia es el que decide cómo clasificar. Entonces, por eso es que se nos plantea tanto lo de los sacrificios, estas cuestiones, ¿no? Para deshumanizar un poco al hombre que se había llegado a desarrollar en un nivel óptimo, por así decirlo, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues, lo que querían era el saqueo del oro por esta importancia que para ciertas castas, ¿sí? Para ciertas entidades, pues, les funciona muy bien, ¿verdad? Entonces, además de que pues el sufrimiento y el dolor pues es algo que les alimenta, ¿verdad? Entonces era doble, ¿no? Venir aquí en este caso, nos engañan, nos sabotean y todavía pues el maltrato, ¿no? Que se generó en esta región. Por ejemplo, ahí tengo entendido que también parte de los sacrificios pues eran por ese dolor y ese sentimiento que emanaba de la persona sacrificada, pues era lo que se ofrecía como muy, tributo muy a los dioses, ¿no? Y se me fue la idea, continúa. No, pero sí, es muy interesante, o sea, exacto, sí. Pero, por ejemplo, aquí viene en esta parte de los dioses otra vez, ¿no? De la cuestión, todas las civilizaciones que surgen a partir de Siria y que hemos estado ahorita hablando, han sido la mayoría politeístas. Sí. Sí, y estos dioses tendían a recibir sacrificios de sangre. Ya me acordé qué iba a decir. Comente. Sí, era precisamente eso, de que venían de religiones politeístas y llegan los españoles con una religión monoteísta.
Entonces ahí es donde se hace el conflicto y pues hacen que todo lo que se hacía aquí en un principio fuera completamente satanizado. Tú estás mal, esto no es así, lo que se debe de hacer así como dice mi Dios, porque mi Dios es el único y verdadero. Entonces por eso es que pues terminan de eliminar todas esas rituales. Sí. Por ejemplo, sí se entiende que había muchas civilizaciones que no tenían el mismo grado que quizás las que llegaron a trascender, porque hay una hipótesis de que precisamente hubo civilizaciones en Mesoamérica que lograron precisamente traspasar la barrera física y se convirtieron en seres sublimes o seres precisamente de energía. Esa es una hipótesis que existe. Precisamente por eso se habla que los mayas desaparecieron. No sé si han oído hablar de eso. Y hay varios vestigios, o sea, han llegado a mencionar, sobre todo en zonas poco exploradas, donde se han encontrado cavernas, donde hay precisamente restos de huesos de ciudades enteras y se llega a... O sea, esa sería la primicia, ¿verdad? De esta hipótesis de que trascendieron a la parte energética nada más, ¿no? Una hipótesis que va del lado de eso es que ellos concibieron el viaje en el tiempo y decidieron reciclarse un poco antes para empezar a mezclar la información que habían obtenido en lo que viene siendo la población. Sí, que ese es un principio que han manejado las castas, en este caso las razas cósmicas oscuras. También ese ha sido uno de sus principios. Bueno. También escuché una teoría de que se habían creado como un portal y que se habían ido a una parte de Asia, pero no me acuerdo exactamente a cuál. Totalmente. Que se habían ido para allá, precisamente por las características físicas de las personas de esa región de Asia que se me acabó de olvidar, pero que eran muy similares a las que tenían los mayas. Claro, sí, o sea, a fin de cuentas tiene que ver con esta cuestión de ingeniería genética, o sea, lo que mencionas, ¿no? Y tiene que ver con esta idea te digo, o sea, a mí me sorprendió cuando escuché eso del viaje en el tiempo, pero pues a fin de cuentas si entiendes un poquito de cómo funciona esto, o sea, siendo energía no existe el tiempo y realmente puedes estar en el presente, pasado, futuro de una entidad densa, vaya, no, o sea, no tienes no tienes un tiempo definido, vaya. Existes en la totalidad cuando eres energía, en teoría, vaya. Pero bueno, retomando un poquito esto, de las civilizaciones politeístas, pues lógicamente ellos tenían diferentes dioses, pero estos dioses pues tienen que ver con las razas oscuras. Muchas por ejemplo, se menciona mucho de Jehová o de Elohim, del Antiguo Testamento, que era un dios muy violento, muy severo, muy, muy vengativo. Sí, precisamente porque era una entidad que se alimentaba de los sacrificios de sangre. Las guerras, los conflictos, las pestes, la hambruna, todo este tipo de situaciones eran las que a él lo alimentaban. Lógicamente el hombre, por su información esencial, ¿sí? y su iniciativa hacia el orden, porque es algo innato de nosotros el buscar un equilibrio, sí, de la vida, simple y sencillamente, no es nada más del hombre, o sea, la vida florece al momento que encuentra equilibrio, y si no tienes equilibrio lo vas a procurar. Entonces, en ese entendimiento, en esa búsqueda, el hombre va generando precisamente equilibrio para ir floreciendo o fortaleciendo su conciencia y de esta manera ir abandonando ese tipo de prácticas, porque eso es lo que ha ido sucediendo. O sea, conforme el hombre va entendiendo que ciertas prácticas no le funcionan, ¿sí? Y va desarrollando nuevas, es precisamente cómo se han ido dejando este tipo de prácticas que antes eran comunes, como el sacrificio, ¿sí? Ahorita ya son otro tipo de prácticas, ahorita ya son simple y sencillamente las emociones, la ansiedad, el miedo, el estrés, todo este tipo de prácticas pues son las que terminan alimentándolos ahí, que antes eran así, pero eran diferentes, ¿sí? Porque a fin de cuentas te causaba estrés, angustia, ansiedad, el hecho de un homicidio, el hecho de un asesinato, el hecho de una violación, el hecho de esto, de este tipo de prácticas, que ahorita continúan, sí, pero quizás ya no se ven en la misma densidad que se llegaban a ejercer antes. Sí, quizás ya los genocidios ya no son tan grandes, sí, de humanos, pero sigue habiendo muchos genocidios, sobre todo ahorita los genocidios de la naturaleza, los de los recursos naturales y esto, ¿no? Algo muy importante, o sea, que también tienen que ver con alimentar a este tipo de entidades. Todo este tipo de prácticas, vaya, tienen que ver con esto. Todo el generar basura, el destruir un ecosistema, o sea, todo ese tipo de prácticas tienen que ver con generar energía densa, energía negativa, sí, que es con la cual ellos están más identificados.
Cualquier energía que rompa el equilibrio. Que rompa un equilibrio precisamente es la que les permite a ellos continuar con su actividad normal. Entonces, las entidades politeístas evolucionaron a unas monoteístas. En este caso, por ejemplo, la principal que conocemos es la Iglesia Católica. ¿Sí? La Iglesia Católica durante mucho tiempo fue un conglomerado reptiliano, durante mucho tiempo, hasta hace poco que entró el último papa. Él es ario, ¿sí? Okay. Misteriosamente igual que Trump, es ario. Son otra raza. Los arios pues tienen que ver con esta raza que floreció en Alemania, pero que también trataron de sucumbir, ¿verdad? Y que terminó escondiéndose en la Patagonia. Esta raza terminó huyendo de Europa. ¿Por qué? Porque pues la terminaron por someter. También era una raza que, a fin de cuentas te digo, quien te va a contar la historia, pues es el bueno, ¿no? El bueno de la historia. En este caso, pues Alemania tenía ciertas intenciones y había descubierto ciertas intenciones de ciertos grupos, ¿sí? Sobre todo reptilianos, como lo termina siendo, pues ahorita Israel o los judíos, pues terminan siendo reptilianos, son linaje reptiliano, por ejemplo. Quizás vaya a haber ahí controversia y todo, pero bueno, el chiste es que los arios pues buscaban un poco más el equilibrio, buscaban eliminar la influencia de estos reptiles en el mundo, pero pues a fin de cuentas no se les apoyó del todo. ¿Por qué? Porque los reptiles ya estaban expandidos por todo el planeta, sobre todo Estados Unidos, que fue cuando los reptiles estuvieron, te digo, en Europa se cimentaron muy, muy fuertemente, fue donde más se cimentaron, generaron lo que es la iglesia, generaron el Estado y generaron lo que es la bolsa de valores. ¿Sí? En su momento el responsable de ese conglomerado pues era la Gran Bretaña, y la Gran Bretaña pues sabemos que tiene colonias en todo el planeta, Australia, Sudáfrica, Canadá, y pues Estados Unidos es un conglomerado también de Gran Bretaña. ¿Sí? Entonces Estados Unidos terminó para esta época de los arios de ser precisamente el mejor conglomerado o el conglomerado más grande que había tenido la raza reptil, en este caso los Anunnaki principalmente, ¿sí? Y fueron que empezaron a desbordarse de poder, empezaron a consumir precisamente mayor cantidad de recursos, y es lo que hemos estado viviendo ahorita, ¿no? Este vórtice de placer y de consumo de recursos y el estilo de vida americano y esto y otro que ya está acabándose, ¿verdad? Ya está sucumbiendo, ya nos estamos aburriendo también de esa idea porque ya se nos gastó, ya vimos que no es plausible para el resto de nuestras vidas y menos para las generaciones venideras. Entonces ya estamos entrando en este conflicto con este tipo de práctica que se estaba llevando a cabo. Entonces, te digo, actualmente los conglomerados que fueron en su momento reptilianos, pues han estado perdiendo poder y han estado perdiendo presencia. Te digo, Estados Unidos, Trump, hace poco, pues era un ario, ¿sí? Y se volvió dirigente o mandatario del mayor conglomerado reptil. Ahorita volvió un reptil precisamente a cubrir esa labor, pero pues ya están vencidos. Básicamente con esto de la pandemia, pues fue como darles el tiro de gracia, básicamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahorita pues ya vemos economías como la China, que aprovechó bastante bien el fenómeno de miedo que se generó al principio de la pandemia en Europa y compraron toda Europa, la mayoría de bancos, la mayoría de recursos. O sea, ahorita China es el mayor conglomerado que existe, pero ya no es reptiliano. Ahora hay un debate o hay un conflicto entre, digamos, el verdadero dueño del planeta, porque ya le está quitando la jerarquía al que lo había dejado de responsable. Entonces, se ha hablado muy poco acerca de los rusos. Ahorita se han estado haciendo notar. Rusia pertenece a lo que es un bloque muy interesante que se llama el BRIC. ¿Se han oído hablar del BRIC, no? El BRIC es el bloque, se le dice. BRIC es B de Brasil, la R es de Rusia, la I es de India y la C es de China. ¿Sí? Entonces, como ahorita vemos el conglomerado más grande, sí, se conjunta. Mejor digamos, ahorita hay un conglomerado que es mucho más grande que Estados Unidos y está todavía más disperso en el planeta. Antes Estados Unidos lo que hacía era generaba bases o generaba, por ejemplo, el conflicto en Ucrania es precisamente por una de las bases de Estados Unidos actualmente, sí, de que no la han querido mover, pero Estados Unidos ya no tiene poder, solamente están dando patadas de ahogado. Sí, entonces lo que están haciendo es provocar precisamente reacciones de Rusia, sí, y de sus allegados para precisamente como que tener mayor empatía de parte de los que estamos observando, sí, y de apoyarles con su movimiento, cuando en realidad lo que está sucediendo es que digamos que el dueño del conglomerado le está exigiendo a lo que era el responsable que le devuelva ya lo que le corresponde.
Sí, es lo que está sucediendo. Se habla, por ejemplo, de que Estados Unidos ya no tiene armas nucleares, a diferencia de Rusia y de China, India, sí, que sí tienen armas nucleares, ¿no? Entonces, Estados Unidos la única influencia ahorita que tiene es económica, pero pues realmente Rusia ahorita con los movimientos que está haciendo, pues se está liberando de eso. Ahora, esta raza de la que les hablo de los rusos, pues se llaman los Cthulhu. ¿Sí? Cthulhu. Son Como razas... Monstruos. Es Tulhu, este es Tulhu, ¿no? Pues se pronuncia que es igual al Tulhu. Cthulhu. Sí, también yo pensé que era así. Los Cthulhu es con K. Ok. Esta raza, Sí. esta raza es una raza todavía más dominante, con mayor jerarquía que los reptiles. Sí, los reptiles fueron a fin de cuentas enviados por diferentes circunstancias. Como les digo, por principio de cuentas el hombre fue engendrado en cierta genética de reptiles y cuando engendramos aquí pues teníamos con cierta información y durante mucho tiempo pues fueron ellos los responsables. ¿Por qué? Pues porque tenían cierta injerencia. Actualmente pues ya la han ido perdiendo. ¿Por qué? Porque han generado situaciones de que la gente ha estado, más que nada han tenido un proceso en el cual se le ha permitido a las personas generar un mayor desarrollo de conciencia. Ahora, yo lo que veo es de que todas las fuerzas tienen que existir y tienen que interactuar y que todo lo que pasa tiene que suceder. Entonces yo no veo algo como bueno o como malo. Ahorita tratamos de definirlo así, pero yo lo que veo pues es que es un proceso que tiene que pasar. ¿Por qué? Porque estamos realizando una actividad que ¿cuál es? Pues simple y sencillamente estar en equilibrio. Estar en equilibrio con nosotros, con el todo. ¿Sí? Entonces, en este caso, los Cthulhu pues empezaron a ver que empezó a existir este fenómeno y pues lógicamente ahorita lo que quieren es volver a apretar un poco más lo que viene siendo la correa, la soga. Sí, otra vez empezar con el sometimiento y pues poco a poco va para allá. O sea, la situación ahorita es de que el perro de batalla de los Cthulhu son los grises. Los grises son la raza que habita o que influyó principalmente China, ¿sí? Y otra de las razas que están dentro ahorita del conflicto o que están influyendo precisamente y están dentro del BRIC, del bloque, son los luciferinos, que son raza que está en la India. Características de los grises, pues que son muy tecnológicos. Son pequeños, cabezones, o sea, son características que tú los ves. ¿Perdón? Los grises. Sí, o sea, los aliens. El alien los aliens. ¿no? Ajá, los aliens, exacto. Entonces, son entidades mayormente enfocadas a la tecnología, a la tecnocracia se les llama. Sí, son tecnócratas. Sí. Y los luciferinos son entidades más embellecedoras, son entidades más de lo visual. Por eso es que, por ejemplo, la India es una de los países con más cantidad de ídolos o de figuras para adoración. Tienen tienen más de millones. Tienen millones de entidades. Entonces, por ejemplo, ellos, o sea, te digo, son esas influencias, ¿no? Que tú puedes observar en ellos. Hay otro tipo de razas, por ejemplo, los insectoides, ellos están más ubicados en la parte de Cataluña, ¿sí? Por eso están en conflicto con los reptiles, ¿sí? Cataluña con España. Sí, porque están siempre, o sea, generalmente los conflictos de razas cósmicas tienen que ver con conflictos geopolíticos. Sí. Generalmente es donde se terminan observando. Sí. Entonces ahorita te digo, el meollo de todo pues es que Rusia está recuperando su conglomerado y por eso estamos viendo todo este tipo de fenómenos. Empezó con la pandemia básicamente, poquito antes, sí, con el hecho de que Trump entrara a Estados Unidos como presidente siendo de otra raza que no es la mayoritaria en esa región, y también por ejemplo en el Vaticano, ¿verdad? Metiendo también a alguien de otra raza que en su momento pues fue reptil y ahorita pues ya los traicionaron y están del lado de los Cthulhu, ¿verdad? Que han sido los que han controlado el planeta, pero siempre ha sido en las sombras. O sea, bueno, es como yo lo percibo, ¿verdad? O sea, realmente pues la Guerra Fría se sabe, bueno, mi impresión es de que Rusia la ganó siempre, o sea, sí, pero a fin de cuentas como los que utilizan la publicidad son los estadounidenses, porque Rusia no necesita hacerse publicidad, ellos nada más se muestran y con su poder armamentístico y su poder civil, o sea, es suficiente, no necesitan estar haciendo alarde, a diferencia de las prácticas que realizan los reptiles, ¿no? Y lo sabemos, ¿por qué? Porque ellos son dueños, por ejemplo, del mercadeo, el marketing, ellos lo crearon, o sea, ellos son muy buenos para generar ideas y que tú creas lo que ellos quieren que creas, ¿no? No por nada Hollywood es uno de los mayores conglomerados de marketing, ¿no? Que existe, y por ejemplo, muchas de las cosas que quizás hemos estado hablando aquí, ya se nos han mostrado en alguna película, ¿no? Por ejemplo, Matrix te habla acerca del consumo de máquinas que se alimentan que toca un poco lo que mencionabas, ¿no? La cuestión de cierta etapa de la evolución del hombre en la película de Odisea del Espacio, de cómo es que se alimenta, o sea, cómo es que eran máquinas, ¿no? Y cómo las máquinas se terminan alimentando de energía vital,
o de energía, o del campo magnético, en este caso de los hombres, ¿no? Sí, y sobre todo porque digo campo magnético, porque muchas veces estaban en situaciones de alegría, ¿no? En Matrix, estaban precisamente como en plenitud, y por eso era que no sé, bueno, se alimentaban estas entidades, ¿no? De ese estado en el que ellos estaban. Monster Inc., no se diga también, por ejemplo. Sí, también. Monster Inc. me encantó ese mensaje, ¿no? De que genera más energía la alegría que el miedo, ¿no? O sea, pero estas entidades no están diseñadas para manejar ese tipo de energía, vaya, porque es energía muy sublime, muy, pues una energía que ellos están acostumbrados a la energía densa, a lo físico, a lo inmediato, a lo placentero, vaya. Oye, un ejemplo muy, muy burdo que ya lo empezamos a hacer nosotros es de que en algunas granjas que no son de pastoreo libre, a las vacas les empezaron a poner los óculos. Los Oculus Rift. Sí, con paisajes de praderas, sobre todo a las Holstein, las lecheras, para que produjeran más leche con menos inmersión. O sea, sabe, sí. Le copiaron el plot a Matrix. Ahí está Matrix, sí. Una realidad virtual. O sea, les ponen los óculos y dicen, mira, a las que las estimulamos con sonidos y con imágenes de praderas, aunque no esté en una pradera, nos dan mayor rendimiento de leche. Órale. Sí, o sea, wow, a fin de cuentas va de lado también con esta hipótesis de que vivimos en un holograma, ¿no? Una simulación. Bueno, de que hologramas somos, es cierto, es la simulación. Hologramas somos porque, bueno, los átomos están, los electrones rotando a mucha velocidad y pues lógicamente no vemos el movimiento y lo único que vemos es la forma, ¿no? Sí. O la materia. Entonces, sí, ahorita en teoría, pues las razas cósmicas negativas que están en auge, pues les digo, son los Cthulhu y principalmente Cthulhu luciferinos, ¿sí? En el hecho de que los Cthulhu son rusos y los luciferinos están en la India. Sí, están generando la mayor cantidad de conflicto y se están apoyando mucho de China. Sí, que ahorita China, como hablamos, o se mencionó, pues es dueño del mercado global actualmente, ¿verdad? Ya robaron ese conglomerado. O sea, han ido desarmando, digamos, a los reptiles. Y dentro de poco ya los reptiles, en teoría, van a dejar de estar en el planeta como raza. Sí, ya los están expulsando. Pero, pues, van a continuar ahora los nuevos capataces, ¿verdad? A los que les toca. Y ahora, las entidades de luz, ¿por qué no intervienen? Pues porque ellas son... No intervencionistas. Son no intervencionistas, sí. Ellas solamente... Si tú les buscas, en dado caso, pero también pues está esta parte de que las entidades... Si no tienes... si no desarrollas esas habilidades, es muy fácilmente que seas engañado por otro tipo de entidad. Porque también esa es parte. Y algo que no mencioné, en sí parte de que nosotros permanezcamos dentro del planeta tiene que ver con lo que les hablaba en un principio de la malla etérica. Por eso es que la carrera espacial no ha explotado en cierta medida. ¿Por qué? Porque no está permitido que se abandone el planeta. También otro ejemplo muy burdo es que no paro de hacer referencias a la cultura popular. Tú dices se oculta poniéndotelo de frente, sí, ¿no? Sí. Se oculta la vista. Exactamente. Hay un capítulo de South Park donde hacen contacto por hacer un viaje súper rápido. No me acuerdo que Randy hace trampa en una carrerita de unos carritos y ese carrito termina yendo al espacio. No sé si han visto ese episodio. Resulta que eso hace que la Tierra sea candidata a entrar a la Federación Galáctica porque ya rompió ya cumplió uno de los requisitos al superar una barrera de velocidad del viaje interespacial y la fregada. Es que en teoría tiene que ver, sí, a fin de cuentas hay ciertas limitaciones, ¿no? Sí, para poder precisamente tener contacto con estas entidades. También en otro capítulo es cuando... Otro capítulo. Bueno, es que, o sea, te digo, no paro de hacer referencias a películas, a no, series, porque en sí es parte de, o sea, a fin de cuentas estamos hablando ahorita de un conglomerado que se dedica al marketing y generalmente, te digo, la primicia de toda esta información es pónsela en los ojos para que ellos no sepan que es real. Hay otro capítulo donde la Tierra es un reality show donde meten a las diferentes especies y los niños se dan cuenta de que son un reality show y se los llevan También en South Park. Simón, también se los llevan al espacio y ahí Kenny termina tomando una foto de unos aliens teniendo sexo y eso es con lo que los chantajean para que no destruyan la Tierra.
O sea, suena muy burdo, es con humor y todo, pero digo, es que muchos de estos conceptos de los que estás hablando ya los he visto en series, Se manejan, ya es que los se he manejan de visto manera en culturalmente. películas, por eso ahorita te preguntaba, ¿cuándo entran en el consciente colectivo? O sea, ¿cuándo se empieza a hacer popular? Yo sé que con el internet seguramente hubo un boom de la dispersión de esta Y en la información. pandemia más, porque nos concentramos más en el flujo de información. En sí ahorita existe una sintomatología, ¿no? Con la sobreinformación, con el hecho de que ya existe estrés, existe desgaste, existen muchas situaciones en las cuales tú ya mejor tratas de bajarle a los niveles de flujo de información que manejabas. Ahorita también te iba a preguntar, o sea, ¿cómo uno empieza a adentrarse en esto? Porque estás manejando un chingo de información. Oye, güey, Entonces, y neta que quería hacerlo lo mejor entendible, pero sí está complicado, porque yo también te digo, o sea, me afortunadamente, gusta, pero realmente es muy complicado, porque también, como no hay evidencia física, no hay no sé, no existe, y luego si buscas en internet, buscas los te conceptos, metes en un rabbit hole, muy difícil que encuentres esa información, Okay. y son pocas las personas, con las cuales lo puedes ¿agujeros de obtener. conejo? Agujero de Sí, el conejo. agujero de conejo, sí, Empiezas a razón. encontrar información y más información y más información y más información y total te terminas perdiendo, más o menos con lo que había comentado Brian en el capítulo anterior. Dije, ok, de aquí voy captando cosas. Sí, Con sí. referencias a la cultura popular voy captando más cosas, pero o sea, ¿cómo empiezas tú a desmenuzar la información? ¿Cómo empezaste tú a desmenuzar la información? Primero, ¿cómo surge la inquietud? Y después, ¿cómo la empiezas a desmenuzar y a asimilar? Wow, pues mira, desde pequeño a mí me criaron con ciertos valores, eso fue lo que a mí más me causó controversia, que cuando los contrastaba con la realidad veía que no eran tan aplicables o tan congruentes. Siempre fue como ese contraste de, caray, o sea, estoy recibiendo esta información, pero lo que yo estoy viendo es y otro. aquí no me está funcionando. O sea, sí veía situaciones donde funcionaba, pero generalmente no era lo que quizás uno esperaría, ¿no? Entonces, me fui enamorando un poco más de las palabras, de los conceptos. Yo, por ejemplo, estoy casado con la parte de que los conceptos... O sea, una palabra significa absolutamente lo que significa esa palabra. Ahora, que tú la utilices para otra cosa, eso es una cuestión que quizás a ti te va a terminar trayendo una consecuencia. ¿Por qué? Porque estás aplicando un concepto de una forma quizás que no aplica. Más que nada, pues es por eso. Entonces me casé mucho con los conceptos yo también. Las palabras para mí son absolutas. Entonces cuando escucho a la gente hablar, generalmente me fijo en qué palabras se está utilizando y entiendo en base al significado de las palabras lo que me están diciendo. Por más de que la persona, o sea, para mí si alguien dice algo, es lo que la persona dice. Por más de que se esté moviendo de una manera u otra, no, o sea, ya eso ya es otro mensaje, esa es una intención, o sea, a mí con las palabras me está diciendo eso. Si alguien me dice no, bueno, es no. Si alguien me dice sí, bueno, es sí. O sea, por más de que quizás él con su comportamiento me esté dando otro entendimiento. Has de batallar mucho con las mujeres, ¿no? Bastante. Yo después, ahora sí ya me toca hablar. Pero bueno, terminando un poquito ya con la pregunta, porque me gustó mucho. Fíjate que fue más que nada la inquietud de precisamente conocer el origen. Porque siempre me he ido un poquito más para atrás, y un poquito más para atrás, y un poquito más para atrás. O sea, para mí es increíble muchas veces el hecho de la historia como se nos ha planteado. Se me hace increíble. Y luego vas investigando y te das cuenta de que hay segundas versiones, terceras versiones, cuartas versiones. Entonces, ahora en lo que me enfoco más es en el contexto. ¿Sí? O sea, generalmente me fijo más en el contexto. Todo lo que engloba la situación, todo lo que engloba el fenómeno. Entonces, en base de buscar el contexto es que te vas yendo un poquito más para atrás, un poquito más para enfrente, y es ahí donde yo he estado metiéndome un poco más con estos temas, que para mí es un hobby y me gusta platicarlos. Quizás ahorita me sentí un poco más presionado porque realmente no tengo, digamos, como no sé, no tengo una guía, ¿no? De cómo explicar el tema, pero me gusta hablarlo, me gusta, sobre todo cuando la gente encuentra empatía, que se identifican con algunas de las cosas que se llegan a mencionar, sí, y sobre todo cuando empiezan a tener inquietud y ellos mismos me empiezan a compartir, pues es cuando dices, wow, o sea, no está errado, pero también no les doy tanta importancia a este tipo de información. ¿Por qué? Porque pues yo tengo una vida ya hecha en base a mi normalidad, sí, y estarle dedicando tiempo a este tipo de información, pues muchas veces termina siendo más un gasto
que una inversión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son conceptos, como tú dices, te van llevando a una situación en la cual vas encontrando más información y llega el punto en el cual llega esta cuestión de que uno se satura o se contamina por exceso de información. Entonces, lo que yo he llevado a través de mi vida, pues es sí tener estos estímulos. De repente me impregno mucho, de repente me impregno menos, de repente los voy relacionando más en mi vida diaria. Y es así como precisamente me he ido impregnando de esta información. Te digo, varias personas a las que sigo que me comparten esta información. Pero lo principal que se dice cuando se habla de estos temas es de que no creas en nadie y no confíes en nadie. Solamente confía en ti y sobre todo es de adentro hacia afuera. Es que estaba en el celular porque quería ver cuántos resultados me aparecían si buscaba Anunnaki, pero en el celular no me lo dice, tal vez en la computadora. No, sí. pero Anunnaki todavía no es común. O sea, a lo que quería ejemplificar es cómo llega uno al agujero de conejo, ¿no? Yo busco un término, en este caso estaba buscando Anunnaki, y Google te dice, mostrando tantos resultados de tantos. Es lo que quería ver, o sea, para decirte, mira, este es un ejemplo. Yo busco esta palabra y encuentra a Google en .052 milisegundos, miles de millones de resultados. ¿Cómo disiernes la información? Fíjate, me siento como cuando entraste a la uni, como cuando entras a la uni, que empiezas a buscar conceptos, sobre todo así rápidamente, no sé, lo más rápido que te pueda salir. Es como Wikipedia. Y luego te sale un concepto que no conoces y tienes que entender ese concepto. O la clásica definición de diccionario, ¿no? Que dice que es acción de acción, o sea, no sé, por así decirlo, burdo, ¿no? O sea, que te dan una definición de que nada más lo que están diciendo es la acción del verbo. El verbo. Sí, entonces, para discernir la información siempre pues tiene que ser lo que te choca, te checa. O sea, si te empieza a llamar la atención, es por ahí, y si te empieza a aburrir, pues ya para qué le dedicas tiempo. Sí, es más instintivo todo esto de investigar temas. Qué buen ejemplo lo de la uni, por ejemplo. Sí, es que la uni me acuerdo mucho. En Wikipedia, digamos que yo voy a buscar el ciclopentano penilofenantreno. Y luego dices, ¿tú qué es eso? Y luego te metes y luego te dices, es una molécula así, 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 pero ¿qué tipo de molécula es? Porque yo no sé. Luego te metes ese tipo de molécula y te va arrojando términos que te tienes que estar yendo para atrás y 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 para atrás para poder entender lo que en un principio tú buscaste y al final terminas todo saturado, todo confundido y dices, ok, mejor voy a aprenderme de memoria esto. No voy a tratar de entenderlo porque ya me perdí. Sí. Mejor me lo aprendo de como memoria. Lo dijo el maestro. Y sí. Ya, ¿no? No, y el poder de la síntesis. En sí, pues la escuela, la universidad, pues creo que es de lo que me ha dejado. El hecho de saber ubicar fuentes, el hecho de generar preguntas, de obtener las respuestas, las conclusiones. O sea, yo muy feliz con la cuestión de la investigación científica, ¿verdad? Pero, pues a fin de cuentas hay temas como estos que pues no se prestan tanto, ¿verdad? Y que se dan más para la teoría de conspiración. Sí, para las teorías o la especulación o para simple y sencillamente como historias. Hobby. Sí, o sea, yo lo veo, te digo, como una historia a fin de cuentas porque pues hay cosas que pueden tener cosas que ver con la realidad porque sería como un guión de una película, ¿no? De las que hemos estado hablando. O sea, hay cosas que quizás tienen que ver con la realidad pero tienen cierta parte de ficción. O también hay partes que no entendemos todavía. Sí. Pero Fon, ¿qué nos iba a comentar, amigo? Le corté la inspiración y nos vemos por acá. Porque ya se me olvidaba terminar ahorita, sobre todo que viene lo del mundial, del fútbol. Ok. Por ahí mencionar algo. Pues es que ya fueron tantas cosas que en su momento quise comentar. Sí, ya sé. Pero yo estaba pues atento, o sea, estaba interesado escuchando lo que estás diciendo, que pues ya lo que iba a comentar se me fue yendo y se me escapó y todo esto. Sí, me apena, Pero pues sí. No, es que está muy interesante como para interrumpirlo y divagar en el Exactamente. tema. Sí. Yo también por eso dije, no, hay que dejar que se desarrolle en el tema y que siga hablando porque es muy interesante, sobre todo porque en la actualidad hay muchas distracciones y como a través del tiempo nos han ido diciendo otras cosas que, como decían ahorita, nos las ponen enfrente y todo, pero nosotros lo vemos de una manera de que sea algo fantástico o algo fuera de la realidad. A lo que voy es que cómo podemos digerir todo lo que nos acabas de decir. Porque te hice una pregunta muy interesante, ¿cómo te iniciaste en esto? Ayer grabamos todavía un episodio y yo le dije, ¿cómo te iniciaste en esto? Sí. Porque llega el momento donde
te empiezan a hablar de todo esto y como tú no estás acostumbrado a escuchar esto, o tú estás más bien de alguna manera mentalizado en un origen de la vida que ya está establecido, que se cree y todo esto. Entonces te viene alguien y te viene a hablar de todo esto y tú no lo digieres, güey, porque tú ya estás, de alguna manera, ¿cómo se podrá decir? Tienes prejuicios, Sí, ¿no? tienes O sea, prejuicios, estás de alguna manera ya, tu vida ya lo ves así, ¿no? programado y ya ignoras todo lo demás. Viene y te habla de esto y tú lo ves de una manera fantástica, ¿no? Pero a lo mejor toda esta clase de razas se ha enfocado en que tú lo hagas así, en que tú lo veas así, güey, en que no llegues a digerir toda esta información que a veces te la ponen en la cara, todos los símbolos que están encriptados, que te hablan de cierta manera que tú no lo ves, güey. Pero llega alguien así que le sabe el tema y viene y lo explicaste muy bien, de hecho, te felicito porque aunque son cosas muy complicadas, de alguna manera las pude ir digiriendo poco a poco. Pero por el pensamiento ya veo que tenemos de científico, como ahorita decías, ¿no? Que te gusta a veces no cerrarte las cosas, pero es bien complicado digerir todo esto que te lo digan, ¿eh? Así de acuerdo a primeras que alguien escuche este episodio sin saber qué pedo, se va a quedar, güey, ¿de qué están hablando, güey? Esto es ciencia ficción. Sobre todo cuando choca con las ideas que tú ya tienes. Ajá, te digo, a las que nos han metido a través de las películas, de la escuela, de la religión, de todo esto, güey. Que ahorita, pues, si nos vamos un poco a todo eso que dices tú, no te lo estoy diciendo a ciencia cierta tampoco, ¿va? O sea, a mí me gustó mucho cuando planteó... No, me encanta aclararlo, porque no es por ahí. Planteó al dios monoteísta de la religión judeocristiana como un antagonista, y dices tú, caray, esto le va a chocar a la gente, la gente va a decir, está loco. O sea, va a seguir escuchando tal vez el tema, pero ya con eso... Ya estás desacreditado. ¿Por qué? Porque contradice los preceptos que yo ya tengo interiorizados. Y es que lo mencionaron ahí también varias veces. André lo mencionó también de que el yo, ¿no? El egoísmo que tenemos a tender a pensar a que la forma material es lo único que existe, güey. Entonces pensar algo más allá de la forma material es para nosotros a veces... ciencia ficción, güey, es algo que no existe. Tú dices, ¿cómo puede existir alguien más? Porque si tú existes en otra raza, te la puedes imaginar físicamente, güey, algo material. Entonces, más allá ya no puedes imaginar. Yo así pienso, es la verdad, y no desamerito, o sea, me pareció interesante, pero sí tuve que hacer un esfuerzo consciente para decir, antes de empezar a grabar. De esto trata el tema, yo quise participar, me pareció interesante, pero tengo que dejar de lado mis prejuicios, porque yo soy materialista, o sea... Claro, pero sí o sí, estamos muy metidos en las cosas materiales, güey, o sea, si no hay algo que sea tangible, güey, a veces ni siquiera lo creemos, güey, pero... Y de hecho tú lo dijiste en los primeros episodios, que todos estamos en el yoísmo, que... nos olvidamos de todo lo que cuando hablamos de los sueños, ¿no? De los viajes en los sueños y todo esto, güey, que a veces la gente que se considera un aeronauta o que viaja a través de los sueños y ahí ve símbolos y ve todo esto, ¿por qué no puede ser algo real, güey? Pues que de hecho lo mencionó al principio, era algo que yo también quería comentar, de ese plano astral, ¿no? Y eso, y cómo acceder a él. Y digo, lo abordaste muy bien porque empezaste dándonos como que... Ahora sí, como que todo en general para poder llegar a todo lo que son las razas actualmente. Pero digo, igual para mí, así como tú, y yo supongo que también para ti, digerir que hay diferentes razas es muy complicado porque las queremos imaginar iguales que a nosotros, güey, a semejanza, güey. No puedes ver algo distinto. Ahorita que hablabas de los seres gases, güey, también. Yo estaba callado, güey, pero estaba escuchando todo. La verdad, las palomitas fueron muy buena idea, güey, que te las hayas traído, porque yo estaba como en una película, güey, así, palomeando, güey, escuchando todo lo que estaban diciendo. Y no puedo decir mucho porque tampoco no sé mucho del tema, güey, pero está muy interesante, güey. Y yo veía, siempre menciono ese canal, no sé por qué, y lo voy a volver a mencionar, el de Gran Misterio con este vato. Es muy bueno explicando muchas cosas. Aborda a la vez también un chingo de temas que también a veces te pierdes, porque habla mucho. Por al inicio, cuando yo lo empecé a escuchar, manejaba mucho todo esto de las razas, de los Anunnaki, de las, ¿cómo se llaman estas escrituras en las tablillas estas también? Las tablas sumerias. Las sumerias, todo eso. Son las del Mar Muerto, ¿no? ¿O esas son otras? Sí, pues es que las del Mar Muerto son la Biblia. No, esas son las de los apócrifos. Los apócrifos, los del Mar Muerto son, los libros del Mar Muerto son
los evangelios de San Judas y Ah, esta ok, gente ok, que son ok, apócrifos. Ajá. Pero también Que hablan de la vida de mencionaste, Jesús. mencionaste algo, André, que decías que lo dejabas a veces de ejercer o de investigar, no sé, a veces pues te vas en tu vida diaria, ¿no? Te enfocas en vivir simplemente, en sobrevivir y dejas todas estas cosas a un lado. Yo las dejé también a un lado porque al inicio sí me interesaban y andaba muy metido también en todo eso. Pero ahorita como que fue otra vez ¿cómo se dirá? Así como que regresa. Sí, ¿no? Ajá. O sea, porque está muy suave, está chido a veces también abrir el panorama mucho más y a través del tiempo, como a ti te gustan mucho estos temas, vas recopilando a veces otras cosas y ayer lo dije. Sí, porque exacto, es una recopilación, Es una recopilación. de varias Sí. tradiciones o de varias filosofías o varias ideas, ¿cierto? Y ahorita con lo que todos nos mencionas todavía un engrane más a mi conocimiento. ¿Por qué? Porque todos los episodios que hemos tenido alrededor de ya casi un año en el programa, muchas veces las personas que nos comparten su conocimiento, le metes un engrane más a tu motorcito o a tu rompecabezas, como quieras llamarlo. Pero vas enlazando cosas. Por ejemplo, ayer que hablábamos de magia caos, yo dije, ¿sabes qué? Tiene un poco de similitud con lo del yoga. No sé por qué la veo similitud. Y esta persona nos respondió. Pues ahí lo habrán escuchar, ya lo habrán escuchado para este episodio. Y la respuesta de él me hizo así como que un brillito, ¿no? Dije, no, es que sí es cierto. Vas acomodando todo esto y es importante que sepas extraer la información de lo que cada quien está diciendo. En este Y vas caso, formando tu propio criterio. tu propio criterio. Y deja, más que el criterio, o sea, tu visión, Ándale, tu sí, la visión. cosmogonía, de cómo concibes el todo. Ujú. Yo Lo creo dijo. que es por ahí más que nada. Lo dijo Salvador Dalí en su momento, ¿no? ¡Cosmogonía! No sé si lo llegaron a ver, ¿no? Entonces, sí, a veces estamos muy perdidos en el mundo material. Digo, hay tantas cosas que nos distraen, güey, que no lo sé, güey. A veces no sé si en realidad estoy viviendo o qué onda o... Es que esto de la simulación a veces es un tema bien fuerte. Ya cuando empiezas a profundizar, güey, sí te sacas de onda, ¿eh? No, bastante. Por ejemplo, a mí me pasa de repente que, no sé, la cuestión es la proyección astral, me ha llegado a suceder. Me ha llegado a suceder, por ejemplo, hay una situación que dicen de que cuando uno descansa también hay realmente no estás descansando, sino que estás despierto en otra realidad. Otra realidad. Entonces también he llegado a percibir de esa manera, pero no es de que, es esto, sino que conforme va pasando el tiempo, conforme vas acomodando las cosas, como lo vas entendiendo, te das cuenta quizás fue por ahí, quizás fue esto, quizás fue lo otro. O sea, es interesante porque ahorita es una época de mucha influencia, hay mucha información en el ambiente, está todo revuelto. Sí. Pero ahorita, pues ya ven cómo está el dicho, ¿no? Que a más revuelto ganancia de pescadores. O sea, ahorita está la situación como para el que quiera que agarre y el que no quiera, pues... Eso sí. O sea, a fin de cuentas, hay una hipótesis, ¿no? Que es la de la reencarnación. Entonces, si tú no cumples lo que tienes que hacer aquí, pues te vas a reciclar, a fin de cuentas, en el sentido de que, pues tu materia, ¿no? Más que nada, no tanto tu espíritu, eso no sabemos, ¿verdad? Pero, o sea, a fin de cuentas, tu energía con la cual estuviste aquí creando, pues bueno, se va a terminar reciclando. Y lo hablábamos en lo que es el nirvana, ¿no? Con lo que son la cultura esta, pues sí, oriental, que lo hablábamos la vez pasada de la reencarnación y todo eso, que salió el tema en los sueños, que también a veces si no cumplías, como decías tú, pues te volvías a reciclar, güey. Simplemente si no pasabas no recuerdo cómo se llamaba, el bardo, ¿no? Por ahí que te quedabas algunos días ahí y después te volvías a reciclar. Pero retomando un poquillo el tema de los sueños, ahorita que decías tú que también a veces ahí le tomas importancia a lo que vienen siendo los sueños. Cuando hablamos de eso a mí se me hizo muy interesante por el hecho de que muchos ignoramos nuestros sueños, güey. Estamos tan metidos en nuestra vida diaria que ni siquiera sabes que soñaste, güey. A veces dices, es que no soñé. Es que no soñé. Claro, Soñaste, cuando se sabe que no sueñas hasta 7 veces. Sí, y la gente que se dedica a esto, que se hacen llamar onironautas, güey, le empiezas a escuchar, ¿no? O sea, ve videos, ve programas, ve un podcast o lo que se dedique a esto. Y es todo otro mundo, güey, es todo otro plano, güey, donde la gente ha aprendido a viajar y a tomar conciencia en los sueños, güey. Y está bien, cabrón. Pues es que tiene mucho que ver con lo que mencionaba Andrea al principio, o sea, de cómo, por ejemplo, esa habilidad que teníamos para la telepatía y todo eso, cómo se fue perdiendo a lo largo ¿Cómo es que se ha ido, deja perdiendo, más que nada porque la hipótesis, disculpa, la hipótesis es de que uno llega pleno, al plano, llegas pleno al plano, vaya, o sea, pero conforme
vas haciéndote viejo en la existencia, precisamente existen ciertos estímulos para que tú vayas perdiendo la flexibilidad o el ejercicio de esas áreas. No, Pues no es- será... Porque por ahí, perdón. o sea, o que se letarguen, o que se, ¿cómo se dice? Deterioren, o ¿cómo se dice en evolución? Sí, no, deteriorar. Es que no recuerdo el término cuando algo no, en evolución de que algo no... Atrofiar. Se atrofie, ajá, de que se atrofie. ¿No será también O sea, algo culturalmente existe un cultural? estímulo para el atrofiar todo este tipo, Exacto. la imaginación, o sea, Por simple y ejemplo, sencillamente. o sea, si tú dices, nacemos plenos, dicen, es que los niños tienen mucha información, bueno, son muy sensibles y lo van perdiendo con la edad, tal vez porque de niños no tienen una presión sociocultural tan fuerte y conforme van creciendo es, mira, por ejemplo, tiene amigos imaginarios, Sí. pero tiene 4 años, es normal. Oye, ya a los 7 ya no está bien, Ya llévalo al psicólogo. llévalo al ya. psicólogo. Qué loco, ¿verdad? Y es alguien o que esas quizás- cosas ya no existen, empieza el acondicionamiento social de que de niño tú sé libre, pero conforme cierta vas edad. creciendo Empiezan ya las no puedes, exigencias sociales, ya no vaya. puedes ser tan libre. No, ya tienes que empezar a ir al kinder, ya ves ahora desde temprana edad. Y Ya también- desde los 3. Ya te Sí. tienes que meter al régimen. Esas cosas no las digas Yo porque entré esas cosas desde- están mal, asustas a tus tíos, asustas a los otros Es niños. como dicen que la escuela te mata la creatividad, La güey. creatividad a veces. Se hace pues cuadradote, ¿no? Así debe de ser y así es. También escuché que, o sea, por ejemplo, el niño viene así, ¿no? Con toda esta información, ¿no? Pleno. No, con la información viene cargado, ¿no? Desde Pero más que nada con sensibilidad Sí. a la información. Ujú. Pero lo que quiero decir es que Ujú. es como una USB. Entonces, en cuanto le empiezas a reescribir o algo encima, se le va como que quitando lo demás. O sea, la información no se borra hasta que algo se reescribe. Entonces ahí es donde pues se va perdiendo esa habilidad. No, o y lo esa vemos, ¿no? O sensibilidad. sea, lo vemos porque muchas veces los niños a temprana edad ya se parecen mucho a los papás, ¿no? Y Ajá. me refiero a los hábitos quizás que sean más llamativos, que son los nocivos, ¿no? En el hecho de que ya gritan, ya, no sé, tienen ciertas actitudes hacia las personas o cómo Sí. se comportan. Pero, bueno, quería también mencionarles un poquito más no tan catastrófico, ¿verdad? Porque ahorita anduvimos hablando acerca de las razas oscuras. Ha habido razas de luz o positivas a través de la historia, ¿no? Principalmente han sido los avatares, ¿no? En este caso, los diferentes que hemos visto, ¿no? Buda, Ok. Jesús, Hermes Trismegisto y Quetzalcóatl, que se le llegó a mencionar, ¿no? Ujú. Que ahorita no les mencioné de Quetzalcóatl, pero igual a ver si hay chance. Estas razas han sido, por ejemplo, los avatares han sido mayormente de una raza que son los felinos, sí, que es una raza Ok. precisamente que sí encarna, pero que tiende precisamente a ser guerrera y sobre todo va a favor de la luz. Y otra raza que sobre todo se proliferó o se desarrolló mucho en la zona del Caribe, los cetáceos. Los cetáceos es una raza que, sobre todo con la cuestión musical, generan una vibración de amor o de armonía. Sí, o sea, sí han habido esos estímulos, ¿no? Un ejemplo de los cetáceos ha sido, por ejemplo, Bob Marley. Es un ejemplo de ese tipo de raza, ¿verdad? Entonces sí han habido de muchas razas, reencarnaciones de razas que son hacia la luz. Pero también ha habido, ¿cómo se dice? Iniciaciones o influencia por otras razas de luz, pero que no son densas, que son sublimes precisamente, ¿verdad? Ok. Sí. Y otra cosa, bueno, ahorita se está poniendo de moda Medio Oriente, Ujú. sobre todo con el Mundial. Hay una raza que se prolifera ahí en Medio Oriente, que tiene que ver con el mito de Drácula, Ok. ¿sí? La raza draconiana. Ujú. Sí, es una raza sumamente abrasiva contra la energía femenina. Y pues se puede observar culturalmente cómo es que ha sido sometida la energía femenina en Medio Oriente, ¿verdad? Entonces, en estos días, pues hemos tenido ya mucha influencia de esta energía a nivel mundial, por diferentes cuestiones, sobre todo la del petróleo, ¿verdad? Que ellos son quienes se encargan el gas natural de económicamente han tenido mucha influencia, entonces esta energía se está mermando, se está permeando en el planeta y ahorita pues la cuestión de las muertas, de los feminicidios, pues está de llamar la atención, ¿sí? Entonces sí es muy importante ahorita el hacer conciencia sobre las dos energías que somos, ¿sí? Masculina y femenina, el equilibrio entre ambas, ¿sí? Porque eso, hay una primicia que dice que
que 2 genera 3, en el sentido de que 2 energías generan una tercera. En este caso, energía positiva, energía negativa, generan precisamente el equilibrio en el campo magnético. Simple y sencillamente, una energía femenina, una energía masculina generan un bebé, ¿no? Entonces, en este entendido, nuestro bebé, ¿quién sería? Pues nuestro propio campo magnético, al momento que nosotros mismos equilibramos nuestras 2 energías. ¿Sí? Y el campo magnético, ¿para qué ayuda en equilibrio? Pues principalmente para tener una conexión, ¿sí? Un vínculo de comunicación de adentro hacia afuera principalmente, ¿no? Y de conexión directa con el cosmos. Entonces, por eso es importante que se mencionara ahorita, sobre todo porque les digo, se va a poner de moda pues este tipo de energía, ¿va? Se va a poner más dura la situación en cuanto a la intención de querer someter la energía femenina, y pues va a haber ciertas situaciones que pues van a abrir el panorama, porque realmente ahorita a mí me sorprende la capacidad que están desarrollando las mujeres para el diálogo entre ellas, sobre todo para la comunión y ese tipo de situaciones. Entonces va a estar interesante, porque a fin de cuentas ahorita quizás la intención todavía no está bien definida de ninguno de los 2 grupos que se puedan formar, ¿sí? Por eso puede haber Sí, porque ya ven que se está segregando mucho la cuestión de lo femenino y de lo masculino, ¿no? Y que ahorita, por ejemplo, se habla de que lo masculino se está perdiendo. Entonces, por ahí va a estar interesante, les digo, dentro de los próximos años, el debate que se va a armar entre los géneros y la especie, ¿verdad? Pero ahí la cosa es que, pues, uno mismo en su propio ser individual tiene las 2 energías, o sea, Totalmente, no, exacto, exacto. Es esa falta de conciencia, más Sí. que nada, la que está generando este conflicto. Sí, porque, o sea, todo en el universo es dual, entonces no se pueden separar unos de otros, a pesar de que ahorita exista eso de esa guerra de machismo, feminismo y lo que sea, pero en uno solo están las 2, entonces ¿para qué pelear, no? Sí, totalmente. Aquí la intención va a ser fomentar el equilibrio. Sí. Sí, el equilibrio principalmente, porque en base al equilibrio, te digo, se abre esta ventana, ¿no? Que es de mayor entendimiento, de conciencia, de conocimiento. ¿Qué? No, estoy bien, no, estoy digiriendo poco a poco la información. Porque, pues es que, no sé, o sea, te cae el 20 de muchas cosas que a veces tú nomás ves y decides ignorar, no sé, nomás para estar un poco menos influenciado por lo que está pasando a tu alrededor y quieres ser, de alguna manera, quieres estar tranquilo, no sé, y ignoras muchas cosas. Sí. Muchas veces hacerse ausente Sí. es la forma más rápida que encontramos para alejarnos de lo estrés, vaya. O sea, lo vivimos muy seguido, ¿no? Es más fácil, no hago como que no existe. Pero, no sé, hace rato hablaba con mi mamá, ¿no? Y por ejemplo, ella es una persona muy aprensiva en el sentido de que pues hay ciertas situaciones que le afectan, pero ella no es tan de responder, sino que aguanta, y eso no está bien, porque al pasar del tiempo, pues todas esas emociones o sentimientos que no liberaste, pues terminan expresándose de otra forma, ¿no? Y generalmente es en uno mismo, porque uno las guarda. Sí. Entonces aquí lo importante siempre es precisamente ser responsable, consciente, a eso se refiere, ¿no? Y conciencia son muchas cosas, vaya, lo que engloba la palabra conciencia. Es responsabilidad, es empatía, es entendimiento, son demasiados valores, vaya. Pues nos fuimos tendido y largo en esto, la Sí, verdad sí. muy interesante todo el tema. Te agradecemos, André, que hayas venido a compartirnos tu conocimiento y hablarnos sobre esto. Que en realidad, como comentaba ayer Freddy, puede que a veces sea un ranchito muy pequeño de la gente que le ponga interés a esto, que se hable de esto. Y también pues a ti, Luis, por venir una vez más aquí con nosotros, traer las palomitas. No te invité. Te autoinvitaste. Sí, pero está bien. No, me pero puse nervioso cuando me dijeron que iba a venir autoinvitado. autoinvitado. No, escuchó más o menos de lo que íbamos a hablar. Que dijo, ¿Qué dijiste? "My boy, ¿Va a venir I a boy". cuestionarme? No, No, se trata de eso. no, para nada. No, en sí dije, caray, hay más público. Sí, no. No, pero a mí lo general me pareció muy interesante, digo, ya esto también lo tomo como experiencia y conocimiento más para para mi propio criterio, y te abre un poco más el panorama, ¿no? Vas abriendo un poquito más allá, porque a veces nos cerramos a muchas cosas que, como dices tú, a veces nos hacemos ausentes y decides vivir la vida al día, güey, y ya, güey, cumplir con lo que tienes que hacer al día, duermes y te reinicias, güey, y a veces está triste porque
ignoras muchas cosas. A mí que me gusta mucho la naturaleza, a veces siento que estoy muy alejado de ella, güey. Entonces a veces, no sé, por ejemplo, la otra vez me di cuenta que mis plantas florearon y antes estaba muy pendiente de ver cuándo floreaban, güey. Ahora es como que, bueno, pues ya florearon, ¿no? Pero, tío, te haces ausente, es la palabra que dijiste, no es más que eso. Entonces, pues ahorita, con todo lo que acabas de hablar, con todo lo que acabas de mencionar, pues me deja a mí en lo personal una enseñanza. Y pues ni modo, a partir de ahorita o de mañana que me levante, para mí yo pienso que va a ser diferente ya mi día a día, totalmente. Y pues gracias, Andrei, por compartirnos esto, y esperemos si no sea la única ocasión que nos visitas a hablar de estos temas, porque yo sé que manejas varios y lo abordaste súper bien, lo abordaste súper bien. No, muchas gracias, realmente te digo, no tenía nada de preparación, me quise aventar porque pues ya tenía ganas de participar con ustedes. Pero lógicamente si hay otra oportunidad pues hablamos más profundidad de otro tema, y ya ahora sí más preparado. No, a mí lo personal el conocimiento se notó, o sea, no fue, no llegaste nada, si mucho pues como son palabras que no manejamos comúnmente, pues si se olvidan, dices, ¿cómo era? Pero en general lo abordaste muy bien y te acordaste de todo. Yo sé que igual en la noche o mañana vas a decir, chin, no hable de eso. No, deja eso, o sea, lógicamente ahorita fue como, ¡pum! Órale. Todo para y más que nada contextualizar, ¿no? O sea, y dar un poco del panorama actual, pero pues todo esto está cambiando constantemente, o sea, nada de lo que se habló aquí es así, o sea, todo siempre está cambiando. Pero está bien al menos conocer un poco de que hay algo más allá de lo que vemos. A ver, tío, abrir el panorama un poco más. Sí. No, y verlo, te digo, o sea, a fin de cuentas se dice que la vida es un sueño, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no ponerle un poquito más ahí de sabor? De salsita, de potenciador ahí de sabor. Sí, mira, un poquito de fantasía. A ver, Gabriela, algo que desees agregar aquí. Pues yo les iba a preguntar a ellos si querían agregar algo más para, si no, ya concluir. Yo le agradezco, compañera, muy amable. Yo que vean o lean 2001. Es muy buena recomendación. Si van a ver la película, nuevamente bajo los efectos de un estupefaciente. Dura como 3 horas la película. Veanla por cachos. Casi no tiene diálogos, no se asusten. Los primeros 3 o 4 minutos es una pantalla negra con sonido. No sé por qué. Okay. Es de Stanley Kubrick y tiene, a pesar de tener más de 50 años, tiene unos efectos... 2001 dices. Odisea en el espacio. 2001, una Odisea en el espacio. Si ven el tráiler, van a reconocer que está muy metida en la cultura popular. Sí. Muchas referencias, desde la música, las imágenes. ¿Y qué año dices? De 1967. Algo así, ahí te lo... Fue un año antes del alunizaje y está muy buena. Principalmente porque fue escrita por un científico usando conocimiento científico hasta ese momento, que después se terminó validando algunas de las cosas, y pues la cinematografía y la fotografía de Stanley Kubrick, que para muchos es un genio, los que les mama el cine. Hay que verla. Sí, habrá que verla. Ahí en los show notes, Gaby, gracias por tenerlo. Ok. Sí, bueno, pues yo les agradezco mucho, yo la verdad, porque vinieron. Yo me voy igual que Fon, con un poquito más, agregándole un poquito más de conocimiento a mi cosmogonía. Y pues me gustan estos temas porque no responden preguntas, no de la forma clásica en la que porque Dios así lo dijo, ¿no? Entonces por eso me gustan, no es así como que, me las crea todas, porque yo sé que son teorías y no hay forma de comprobarlas, pero me gustan esas respuestas, que no son así nada más porque así se dijo. Entonces está muy padre, me gusta mucho. Entonces pues sí, muchas gracias por venir. Gracias. Pues así concluimos el episodio de hoy. Y ahí está el avioncito. El avión del podcast. El oficial. El oficial. Sí, y pues entonces a nosotros nos encuentran como Heresiarcas del Edén en todas las redes sociales. Para escucharnos estamos en todas las plataformas de podcast. Esto fue Heresiarcas del Edén. Nos vemos el próximo episodio. Bye. Adiós. Bye.